la acentuación es la mayor fuerza de voz. La palabra acentuación naturalmente proviene de acento, proviene de acrecentamiento, ¿verdad? Cuando uno acentúa algo, no necesariamente una palabra, puede acentuar un hecho. Una persona puede acentuar una acción, es decir, acentuar significa darle importancia mayor a determinada acción, a determinada situación, a determinado hecho, ¿verdad? Entonces, colegimos de que acentuar significa dar mayor importancia. Pero, dentro de la gramática, acentuar también significa dar mayor énfasis a algo. Y ese algo es una sílaba al interior de una palabra. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces decimos que la acentuación escrita es la mayor fuerza de voz que existe al interior de una sílaba, de una palabra. Recalco, la acentuación escrita es la mayor fuerza de voz en la sílaba de una palabra. A esta sílaba, que es una sola, se le denomina tónica. Y a las que tienen menor fuerza de voz se les denomina átonas. ¿De acuerdo? Muy bien. Si yo digo elefante, la sílaba tónica será elefante. La sílaba tónica será fan. Por lo tanto, en esta palabra, la sílaba acentuada es fan. Elefante. Entonces la sílaba acentuada es fan. La sílaba fan lleva acento. No nos olvidemos, ¿de acuerdo? ¿Y por qué lleva acento? Porque es tónica, porque suena más fuerte que las otras sílabas. La sílaba E, la sílaba LE, la sílaba T son átonas. ¿Por qué? Porque suenan de manera débiles, diríamos entre comillas, claro. Elefante. ¿No? Tenemos 3 sílabas átonas y tenemos una sílaba tónica que viene a ser fan. Por lo tanto, el acento está en la sílaba fan. Por lo tanto, la sílaba tónica es fan. Y el resto son sílabas átonas. Sílabas que no llevan la mayor fuerza de voz. ¿Sí? Muy bien. Esto para que comprendamos algo, ¿no? Muy bien. Tipos de acento. ¿Existirá un solo tipo de acento? No. Existe un acento prosódico y existe un acento ortográfico o escrito. ¿De acuerdo? Existe un acento prosódico que tiene que ver con la prosodia y un acento ortográfico que es escrito, que es visible. Y este acento ortográfico utiliza una línea pequeña, diagonal u oblicua. Y a esta línea pequeña o rayita oblicua, como dicen en el argot, se le denomina tilde. ¿De acuerdo? Pero la tilde no recae sobre una sílaba. La tilde se coloca sobre una vocal. ¿De acuerdo? La tilde nunca se va a colocar sobre una consonante. La tilde se coloca sobre una vocal. ¿De acuerdo? Y esta tilde se coloca sobre la vocal D.
sílaba tónica. ¿De acuerdo? Muy bien. Pero no se coloca en todos los casos. Hay determinadas reglas. Cuidado que digan, el profesor dijo que todas las sílabas o que todas las vocales donde se ubica la sílaba tónica, hay que colocarle la tilde. No, la tilde se coloca en determinados casos, obedeciendo a determinadas normas que vamos a desarrollar el día de hoy. Entonces, podemos decir que a la acentuación escrita, gráfica, de la superficie visible se le denomina tildación. ¿De acuerdo? Para comprender un poco más, estamos considerando dos ejemplos. Un ejemplo del acento prosódico y otro ejemplo de la tilde. ¿De acuerdo? Recuerden que el acento prosódico es un acento que no necesariamente lleva tilde, ¿de acuerdo? Pero sí que la mayor fuerza de voz está en una determinada sílaba. En la palabra mesa, la sílaba me es la sílaba tónica, porque ahí está la mayor fuerza de voz. La sílaba sa es la átona, porque está la menor fuerza de voz. Se dice me-sa. ¿Y qué pasaría si la sa llevara o tuviera la mayor fuerza de voz? Ya no diríamos mesa, sino mesa. Pero como nosotros no decimos mesa, entonces la sílaba tónica está en la me y la sílaba átona, está en la sa. Por lo tanto, el acento está en la sílaba tónica. No nos olvidemos. El acento está en la sílaba tónica. El acento está sobre una sílaba. No puede estar sobre una letra. ¿De acuerdo? Y debemos recordar que en una palabra existe solamente una sola sílaba tónica. En cambio, puede haber más de una sola sílaba átona. Ejemplo de tilde. Árbol. Ahí observamos una línea oblicua, una rayita oblicua sobre la A. ¿Ya? Esa rayita oblicua se denomina tilde. Es la rayita oblicua que le da mayor fuerza, mayor contundencia de voz. ¿Solo a la vocal A? No, a toda la sílaba, ¿no? Le da mayor fuerza de voz a la sílaba ar, ¿no? Por eso decimos árbol, ¿no? La mayor fuerza de voz está en la sílaba ar, pero la tilde se coloca solo sobre la vocal A. Nunca una tilde se coloca sobre las consonantes. ¿Y qué pasaría si la mayor sílaba, la mayor fuerza estuviera sobre bol? Diríamos arbol. Y nosotros no decimos arbol, sino decimos árbol. La mayor fuerza de voz está en la ar y lleva tilde acá, ¿no? ¿Y por qué en mesa, profesor, no lleva tilde y sí en ar? Si también la mayor fuerza de voz está en la misma ubicación que mesa. Bueno, eso se debe a determinadas reglas de tildación. ¿De acuerdo? Muy bien. Hablemos ahora de las normas generales de tildación. La tilde tópica. ¿De acuerdo? Muy bien. Señoritas y jóvenes, yo no tengo estudios, podríamos decir, a mi vista, estudios científicos de niveles de amplitud del uso de la sílaba, o mejor dicho, de la tilde tópica. Pero presumo que la tilde tópica abarca aproximadamente el 95% de la tilde en general.
Y el otro 5% probablemente esté ocupado por la tilde robúrica, enfática, diacrítica, diarética, diagráfica, que de alguna u otra forma la tilde entre números se ha tornado en estos tiempos de extrema modernidad en opcional, ¿no? Muy bien. Entonces, podemos manifestar que la tilde tópica es la más relevante y la más importante. Quien domine la tilde tópica, desde mi percepción, habrá dominado el 95% de la tildación. Sí, porque la tilde robúrica, diacrítica, enfática, diarética, diagráfica son aspectos complementarios. Son tildes que se utilizan en algunas palabras, ¿de acuerdo? Pero lo que sí es importante y relevante es la tilde tópica, ¿de acuerdo? Y para dominar la tilde tópica necesitamos conocer algunas normas generales. Entonces, ¿qué es la tilde tópica? Es aquella única tilde que se guía de las normas generales. ¿Y cuáles son las normas generales? Vamos a ver, porque hay normas específicas. Las normas específicas están vinculadas a la tilde robúrica, enfática, diarética, diagráfica. ¿De acuerdo? Muy bien. Señoritas y jóvenes, tenemos las siguientes palabras: agudas, graves o llanas, esdrújulas y sobreesdrújulas. 4 tipos de palabras. Presten atención aquí. Si ustedes dominan estas 4 reglas, olvídense, van a ser especialistas en la tildación. Ojo, dominar estas reglas de tildación y aplicarlas es sumamente interesante, porque su psicología, su lógica cambiaría, porque existiría una opción intempérita, ¿no?, sobre el uso de esta tilde tópica. Profesor, ¿qué está usted hablando? Sí, existiría una obsesión, porque al ver un término, un vocablo, una palabra sin tilde, de inmediato sus procesos mentales se activarían y corregirían, ¿no?, y estarían en búsqueda de palabras que no tienen tilde. Bueno, sin más rodeos y ambajes, vámonos por el conocimiento y aprendizaje de estas reglas. Las palabras agudas llevan la mayor fuerza de voz. ¿Cuándo? Cuando la mayor fuerza de voz está en la última sílaba. Las palabras agudas tienen la mayor fuerza de voz en la última sílaba. ¿Y cuándo se tildan estas palabras que llevan la mayor fuerza de voz en la última sílaba? Se tildan si es que, esta es la regla, ojo, pestaña y ceja, se tildan si terminan en N, S o vocal. Recalco, se tilda si termina en NS o vocal. Las palabras agudas llevan la mayor fuerza de voz en la última sílaba y se tildan si terminan en la consonante N, S o en alguna vocal. Ejemplo: Ramón. ¿Dónde está la mayor fuerza de voz? En primer lugar, la mayor fuerza de voz está en la última sílaba. Ramón está en mon, ¿no? La mayor fuerza de voz está en mon. Por lo tanto, es una palabra aguda, ¿ya? Y se tildará. La regla nos dice que se tilda si termina en NS o vocal. A ver, Ramón, claro que sí, termina en N, por lo tanto se tilda. ¿Y dónde va la tilde? En la vocal.
de la sílaba tónica, es decir, en la O, lamón. El siguiente ejemplo, inglés. ¿En qué termina? En la S. ¿Es una palabra aguda? Claro, porque la mayor fuerza de voz está en la última sílaba, es decir, en inglés. Por lo tanto, inglés sí se tilda porque termina en S. Y menú termina en vocal. ¿De acuerdo? Muy bien. Algo que sí quiero aclarar es lo siguiente. Nunca vamos a lograr tildar si es que no sabemos identificar el tipo de palabra. El camino para tildar adecuadamente es saber de qué tipo de palabra se trata. En otras palabras, necesitamos saber identificar los tipos de palabras por la terminación o por la ubicación de la sílaba tónica. Me explico. Debemos, antes de aplicar la regla de tildación, las reglas de tildación, debemos saber qué es una palabra aguda, qué es una palabra grave, qué es una esdrújula y qué es una sobreesdrújula. Esto es lo primero, ¿de acuerdo? Debemos determinar si una palabra es aguda, grave, esdrújula o sobreesdrújula. En primer lugar, no podemos ir de frente a la regla, porque no vaya a ser que estemos frente a una palabra grave y estemos pensando que se trata de una palabra aguda. Nos vamos a equivocar. Entonces, dentro del proceso, lo primero que debemos hacer es identificar el tipo de palabra según la mayor fuerza de voz, según la ubicación de la sílaba tónica. En otras palabras, debemos saber cuándo es una palabra aguda. Y decimos que una palabra aguda es aquella palabra que lleva la mayor fuerza de voz en la última sílaba. Ejemplo, corazón, amor. Por ejemplo, ilusión. Por ejemplo, comí. Por ejemplo, viajé. Son sílabas, son palabras agudas. ¿Por qué? Porque la mayor fuerza de voz está en la última sílaba. Palabras graves o llanas, la mayor fuerza de voz está en la penúltima sílaba. Por ejemplo, mesa, silla, cuaderno, líder. Las palabras esdrújulas llevan la mayor fuerza de voz en la antepenúltima sílaba. Helicóptero, matemática, ¿no? Son palabras esdrújulas las que llevan la mayor fuerza de voz en la antepenúltima sílaba. Por ejemplo, cómetelo, devuélveselo. ¿Verdad que sí? Muy bien. Cuando ya hemos logrado determinar los tipos de palabras según la ubicación de la sílaba con mayor fuerza de voz, ahí recién podemos aplicar las reglas de tildación. Las palabras agudas se tildan si terminan en NSO vocal. Ejemplos: Ramón, inglés y menú. Las palabras graves o llanas se tildan si no terminan en NSO vocal. Ejemplos: árbol, tórax, cáliz, líder, lápiz. ¿Verdad que sí? Muy bien. Esdrújulas. La regla nos dice: siempre se tildan. Dímelo, helicóptero, matemática, ¿no? Las sobreesdrújulas se tildan en todos los casos. Siempre se tildan. Ejemplos: préstamela, véndemelo, prepáraselo. ¿Verdad que sí? Muy bien. Felicitaciones por vuestra atención. Hemos desarrollado las normas generales. Las normas generales de la tildación, es decir, la tilde tópica. Pasemos ahora a desarrollar ejercicios.
La palabra conejo, ¿qué tipo de palabra es? Pueden participar. ¿Es aguda, grave, esdrújula o sobreesdrújula? La palabra conejo. ¿Qué tipo de palabra es? ¿Dónde está la mayor fuerza de voz? Debemos indicar que la palabra conejo es grave, llana o paroxítona. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque la mayor fuerza de voz está en la penúltima sílaba. Conejo. ¿Verdad que sí? Nosotros decimos conejo. La mayor fuerza de voz está en la sílaba ne. Por lo tanto, se trata de una palabra grave o llana. ¿Se tilda o no se tilda esta palabra? ¿Qué nos dice la regla? Que las palabras graves se tildan si no terminan en NS o vocal. En todos los casos se tildan, menos cuando terminan en NS o vocal. ¿De acuerdo? Ya sabemos que es una palabra grave, conejo. ¿Y se tilda o no? A ver, participen por favor. No se tilda. ¿Por qué no se tilda? Muy bien, felicitaciones. No se tilda porque está acabando en vocal. Si es que termina en N, una palabra grave, si es que termina en N, en S o en vocal, no se tilda. No se tilda. ¿Por qué? Porque termina en vocal. ¿Y qué nos dice la regla? Las palabras graves o llanas se tildan en todos los casos, menos cuando terminan en Muy bien, felicitaciones. Las palabras graves se tildan si no terminan en N, S o vocal. ¿De acuerdo? Por ejemplo, la palabra árbol termina en L, tórax termina en X, cáliz termina en Z, líder terminaría en R, lápiz terminaría en Z. Por lo tanto, todos se tildan porque no terminan en NS o vocal. Préstenme mucha atención, ¿eh? Nuevamente vamos a leer las reglas, ¿ya? Las palabras agudas se tildan si terminan en NS o vocal. Las palabras graves se tildan si no terminan en NS o vocal. Sencillo, ¿no? Muy bien, solamente hay que memorizar NS o vocal. En las agudas respetamos la NS o vocal. En las graves no deben terminar en NS o vocal. Y también debemos recordar que antes de aplicar estas reglas, debemos identificar si se trata de una palabra aguda, grave, esdrújula o sobreesdrújula. Si no, no vamos a poder determinar si lleva o no lleva tilde. ¿Sí? Muy bien, ya hemos hablado de la palabra conejo. Vámonos con la siguiente palabra. La palabra árbol. ¿Qué tipo de palabra es? Árbol. Grave. Muy bien. Felicitaciones. Grave, ¿verdad? ¿Hay alguien que diga que no es grave? Puede participar. La palabra árbol. ¿Es una palabra grave o es una palabra aguda? Es una palabra grave o llana. ¿Se tilda o no se tilda? No se tilda. A ver. Muy bien, felicitaciones. Sí se tilda. La palabra árbol sí se tilda. ¿Por qué se tilda? Porque está cumpliendo, pero ¿qué está cumpliendo? Porque termina en la consonante L. Árbol termina en la consonante L. ¿Y qué nos dice la regla? Las palabras graves o llanas
se tildan si no terminan en N, S o vocal. Como termina en L, entonces se tilda. Le ponemos la tilde en la sílaba, en la vocal A, que corresponde a la sílaba AR. Árbol. Siguiente palabra, corazón. ¿Qué tipo de palabra es? Aguda, nos dice vuestro compañero. ¿Hay alguien más que desee participar? A ver, la palabra corazón, ¿qué tipo de palabra es? Aguda, grave, esdrújula. ¿Qué tipo de palabra es la palabra corazón? ¿Dónde está la mayor fuerza de voz? A ver, corazón. Parece que sí está en la sílaba son. A ver, tal vez esté en la co. A ver, tal vez sea esdrújula. A ver, corazón. No decimos corazón. Por lo tanto, no puede ser esdrújula. A ver, quizás sea grave. Corazón. Hay un problema. Nosotros no decimos corazón. No decimos corazón. Por lo tanto, no es grave, Oliana. Nosotros decimos corazón. ¿Qué tipo de palabra es, señoritas y jóvenes? Aguda, nos dice. Muy bien, felicitaciones. La palabra corazón es aguda. ¿Se tilda o no se tilda? Muy bien, señorita. Sí se tilda. ¿Seguros? Vamos a ver. Sí, muy bien, felicitaciones. Se tilda. ¿Y por qué se tilda? Porque termina en N. ¿Y qué nos dice la regla? Todo lo contrario de la regla de las palabras graves. De la tildación de las palabras graves. ¿Qué nos dice la regla? La regla nos dice, las palabras agudas se tildan si terminan en N, S o vocal. ¿Y en qué está terminando? En N. Por lo tanto, lleva una tilde. ¿De acuerdo? Felicitaciones. A ver, por favor, voy a solicitar que participen. La palabra mecánico, ¿qué tipo de palabra es? Esdrújula, nos dice vuestra compañera. A ver, vamos a ver. Gracias por su participación. ¿Hay alguien que desee ratificar lo que dijo vuestra compañera? Esdrújula también nos dice vuestro compañero. Sobre esdrújula. Interesante, interesante. Sobre esdrújula nos dice. Correcto. ¿Hay alguien más que desee participar? Tenemos dos posturas, dos posiciones. O bien la palabra mecánico es esdrújula, o quizás sea también, como nos indicaron, o quizás sea sobre esdrújula. No lo sabemos. A ver, ¿quién desea participar? ¿Qué tipo de palabra es la palabra mecánico? Anímense. ¿Qué nos dice cuando una palabra es esdrújula? Cuando la mayor fuerza de voz está en la antepenúltima sílaba. A ver, vamos a ver. Si la mayor fuerza de voz estuviera en la tras antepenúltima sílaba, sería sobre esdrújula. Vamos a ver. Nosotros le colocamos la mayor fuerza de voz en la antepenúltima sílaba. Es decir, nosotros decimos mecánico. Mecánico. Creo que no decimos mecánico. Por lo tanto, creo que no sería sobre esdrújula. A ver, nosotros decimos, la mayor fuerza de voz está en la antepenúltima sílaba, es decir, en la K. A ver, mecánico. Parece que sí. Mecánico. Parece que es esdrújula. O quizás sea graveoliana. A ver, vamos a ver. Mecánico. Mecánico. Algo no suena bien. Mecánico. Ah, no. Definitivamente no es grave, oliana. Quizás sea aguda. Vamos a ver. Mecánico. Ay, carambas. La mayor fuerza en la co no suena bien.
mecanicó. No. Nosotros no decimos mecanicó. Por lo tanto, tampoco es aguda. A ver, volvamos hacia atrás. Mecánico. Ya. Muy bien, felicitaciones a quienes dijeron que era esdrújula. La palabra mecánico es una palabra esdrújula. ¿Se tilda o no se tilda, señoritas y jóvenes? Muy bien, siempre se tilda. Una palabra esdrújula. Sí se tilda. ¿De acuerdo? ¿Y por qué se tilda? Porque como dijo vuestra compañera, porque todas las esdrújulas se tildan. ¿Qué nos dice la regla? Lo mismo. Porque todas las esdrújulas se tildan. ¿De acuerdo? El detalle, el aprendizaje mayor solamente está en las reglas para las palabras agudas y graves. El resto solamente deberían de identificar el tipo de palabra. ¿De acuerdo? Muy bien. La palabra apréndetelo. ¿Qué tipo de palabra es? Apréndetelo. ¿Quién se anima? ¿Qué tipo de palabra es? Sobre esdrújula, nos dice vuestro compañero. ¿Alguien tiene otra postura al respecto? ¿Otra opinión? Bueno, acá no hay opiniones, ¿no? O eso no es. Pero, ¿cuál es el tipo de palabra? Anímense, por favor. Sobre esdrújula, nos dice también vuestra compañera. Vamos a ver. Apréndetelo. Vamos a ver, ¿ya? Empecemos. Quizás sea aguda. Apréndetelo. Apréndetelo. No. Nosotros no decimos apréndetelo. No es aguda. Quizás sea grave. Vamos a ver. Apréndetelo. Apréndetelo. Tampoco es grave o llano. Quizás sea esdrújula. Vamos a ver. Aprendételo. Aprendételo. No, tampoco. Sobre esdrújula, a ver, vamos a ver. Apréndetelo. Apréndetelo. Ya. La mayor fuerza de voz está en la sílaba pren. Sí, en efecto. Se trata de una palabra sobre esdrújula. Se trata de una palabra sobre esdrújula. ¿Se tilda o no se tilda? ¿Qué dicen, jóvenes y señoritas? ¿Se tilda o no se tilda? Muy bien, felicitaciones. Sí se tilda. ¿Por qué? Porque todas las sobresdrújulas se tildan. Y la regla nos dice también lo mismo. Todas las sobresdrújulas se tildan. Listo, felicitaciones. Esperemos que estén aprendiendo. Estoy seguro que sí, ¿no? Entonces, no se olviden, existen palabras agudas que se tildan y palabras agudas que no se tildan. Existen palabras graves o llanas que se tildan y existen palabras graves o llanas que no se tildan. En cambio, solamente existen palabras esdrújulas que se tildan, que siempre se tildan. Las palabras sobre esdrújulas también siempre se tildan. Esdrújulas y sobresdrújulas siempre se tildan. ¿Ya? Nunca vamos a encontrar una esdrújula o sobresdrújula que no se tilde. En cambio, sí vamos a encontrar palabras graves o llanas y palabras agudas que no se tilden. ¿De acuerdo? Listo. Hemos desarrollado las normas generales. Hemos desarrollado las normas generales de tildación, es decir, la tilde tópica. Hemos desarrollado las normas generales de tildación, es decir, la tilde tópica. Hablemos ahora de las normas específicas de la tildación. ¿Cuáles son las normas especiales de tildación? Bueno, las que se refieren a la tilde diacrítica, robúrica, enfática. ¿De acuerdo? Muy bien. La tilde diacrítica. ¿Qué es la tilde diacrítica? Es aquella tilde que se utiliza para diferenciarlas de las palabras homófonas.
es la tilde que se utiliza para diferenciar a las palabras de sus homófonas. Es decir, para distinguirlas de aquellas que se escriben igual, pero que pertenecen a otra categoría gramatical o cumplen otra función. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, podemos indicar que para diferenciar una palabra con la misma escritura, pero con diferente significado, utilizamos la tilde diacrítica. Por ejemplo, lleva tilde la palabra mi cuando es un pronombre personal. En cambio, no lleva tilde cuando es un adjetivo posesivo. ¿De acuerdo? Ejemplo. Si decimos el regalo es para mí, estamos hablando de un pronombre personal, de una variante pronominal de la primera persona. Surge de la primera persona. La variante pronominal mi, en el ejemplo, surge de la primera persona que es yo. Ese mi se refiere a mí, es decir, a la primera persona, yo. Entonces decimos, el regalo es para mí. El regalo es para mí. Estamos hablando de un pronombre personal, ¿de acuerdo? Y lleva tilde. En cambio, no lleva tilde si es que es un adjetivo posesivo. Si decimos, mi hermano llega hoy. Mi hermano llega hoy, ¿no? En ese caso no lleva tilde. Profesor, ¿puede explicarnos la diferencia entre pronombre personal y adjetivo posesivo? Claro, aquí está, miren. Si decimos el regalo es para mí, ya estamos hablando de un sustantivo. La palabra mí prácticamente hace alusión a una persona, ¿no? Y esa persona soy yo. ¿De acuerdo? Por lo tanto, no necesita un sustantivo, porque el sustantivo está implícito en mí, dejando de lado, claro, el otro sustantivo que es regalo. El regalo es para mí. No, yo no necesito decir el regalo es para mí, profesor Franklin. El regalo es para mí que soy el profesor Franklin. No. Eso que soy el profesor Franklin ya está implícito dentro del pronombre personal mí. Ya no se requiere decir para mí que soy el profesor Franklin, ya no necesito, simplemente digo, el regalo es para mí, y yo ya sé que soy el profesor Franklin, ¿de acuerdo? Muy bien. En cambio, cuando es un adjetivo posesivo, sí requiero de un complemento que se llama, que es un sustantivo, definitivamente. Si digo, mi hermano llega hoy, requiero de la palabra hermano, ¿verdad? Requiero de la palabra hermano. Entonces digo, mi hermano es un adjetivo posesivo. Yo estoy indicando que el hermano es de mí, es mío. Es mi hermano. Lo estoy poseyendo. Poseo al adjetivo o al sustantivo hermano. ¿De acuerdo? Pero hermano tiene que ser explícito, visible. Porque si yo dijera, mi llega hoy, ya no tendría sentido. Mi llega hoy, no tiene sentido, ¿no? Entonces debo decir siempre, mi hermano llega hoy, mi cuaderno es hermoso, mi mascota se perdió, ¿no? Siempre le acompaña un sustantivo. En este caso, mi hermano, es importante la presencia del sujeto o de la persona, en este caso hermano, mi hermano. ¿De acuerdo? Y cuando es adjetivo posesivo no lleva tilde. Listo. Lo propio sucede en el siguiente ejemplo. La palabra tú. ¿Cuándo la palabra tú se tilda? Cuando es un pronombre personal. ¿Y cuándo no se tilda? Cuando es un adjetivo posesivo. Ejemplo. Tú no lo entiendes. Yo ya sé quién es tú. Tú no lo entiendes. Ese tú es, digamos, estudiante del CEPRE-1. Yo te digo, tú no lo entiendes. Y tú también sabes, porque este tú se puede utilizar en un diálogo.
Claro que sí. Tiene una circunscripción, un contexto en el que estoy realizando una conversación, un diálogo. Y yo te puedo decir, tú debes estudiar, ¿de acuerdo? Y yo soy consciente, y tú también, que ese tú se refiere a ti, ¿verdad que sí? Por lo tanto lleva tilde. ¿Por qué? Porque es un pronombre personal. Yo, tú, él. Yo, tú, él. Yo, tú, él. O yo, tú, ella, ¿no? Entonces la palabra tú es un pronombre personal. Ejemplo, tú no lo entiendes. Ahí yo no necesito tú, estudiante del CEPRE-1. No, yo ya no requiero hacer hincapié, recalcar de quién se trata el tú, porque ya sé de quién estoy hablando. Tú no lo entiendes. En cambio, cuando es un adjetivo posesivo, sí requiero que al tú le acompañemos con un sustantivo. Por ejemplo, tu casa. Ahí, casa está acompañando a ese tú. Entonces, tu casa queda en Lima. Como está acompañando a ese tú, estamos hablando de un adjetivo posesivo. Tu casa, es decir, de ti, tu casa. La casa que a ti te pertenece. Tu casa queda en Lima. Se trata de un adjetivo posesivo. ¿Por qué? Porque se requiere la presencia del acompañamiento de un sustantivo. En cambio, cuando se trata de un pronombre personal, no se requiere del acompañamiento de un sustantivo, porque el sustantivo está implícito y ese tú significa estudiante del CEPRE-1. O puede significar también otro sustantivo, ¿no? Muy bien. Entonces lleva tilde cuando es pronombre personal y no lleva tilde cuando es adjetivo posesivo. Tu casa queda en Lima. Y si sacara yo la palabra casa no tendría sentido. Tú queda en Lima. No tiene sentido. Tú queda en Lima. No tendría sentido. ¿Ah? Muy bien. Luego viene la palabra él. La palabra él lleva tilde si es que también es un pronombre personal. En cambio, no lleva tilde cuando es artículo. ¿De acuerdo? La palabra él lleva tilde cuando es pronombre personal. Ejemplo, a él lo engañaron. A él lo engañaron. Y nosotros ya sabemos quién es él. Él puede ser, digamos, una persona que tú y yo conocemos, ¿no? ¿A quién lo conocemos? Digamos, a Pedro Castillo. Ya, pongamos este ejemplo. A él lo engañaron. Entonces, cuando es pronombre personal, este él hace alusión a alguien que tú y yo conocemos. ¿Y quién es ese alguien? Pedro Castillo. Ya no necesitamos decir a Pedro Castillo lo engañaron, porque tú y yo ya sabemos de quién se trata. A él lo engañaron. ¿No es así? Entonces se trata de un pronombre personal. Y entonces esta palabra él, este pronombre personal lleva tilde. En cambio, cuando es artículo, el árbol se deshoja. El árbol se deshoja, es un artículo, por lo tanto no lleva tilde. ¿Y cuando es artículo? Cuando también acompaña al sustantivo, cuando lo define en cuanto a género y en cuanto a número. El árbol se deshoja, ¿no? Y un artículo siempre debe acompañar a un sustantivo. Porque no podemos decir él se deshoja. Si decimos él se deshoja, entonces él ya no sería artículo, sino pronombre personal. ¿Verdad que sí? Muy bien. Felicitaciones. Siguiente ejemplo. Sí. ¿Cuándo se tilda? Cuando se trata de un pronombre reflexivo o un adverbio de afirmación. Ejemplo. Volvió en sí. Volvió en sí. Sí cree en ti. ¿Verdad que sí? Muy bien. Sí cree en ti. Entonces es así. Volvió en sí. En sí mismo volvió, ¿no? En sí. Entonces ahí lleva tilde. Y si decimos sí cree en ti, se trata de un adverbio de afirmación. Volvió en sí, se trata de un pronombre reflexivo. ¿Y cuándo no lleva tilde la palabra sí?
cuando se trata de una conjunción condicional. Ejemplo, si se demora, espéralo. Aquí hay una condicional, es una conjunción condicional. Si se demora, espéralo. Entonces es así, no lleva tilde. Si me voy, te quedarás triste, ¿no? Si desayuno, te quedarás alegre. Si ingreso a la universidad, seré feliz, ¿no? Entonces son condicionales. Cuando es una conjunción condicional, no lleva tilde. Solo lleva tilde cuando es un pronombre reflexivo y cuando hay un adverbio de afirmación. ¿De acuerdo? Felicitaciones. Continuamos con la tilde diacrítica. Agilicemos esto. Lleva tilde la palabra sé cuando se trata del verbo ser o saber. Por ejemplo, sé tú mismo. Sé tú mismo. Ahí estamos hablando del verbo ser. Sé tú mismo. No sé qué pasa. Entonces esta segunda sé tiene que ver con el verbo saber. No sé qué pasa. ¿Y cuándo no lleva tilde? Cuando se trata de un pronombre personal reflexivo. Se afeita por las tardes. Es una variante pronominal, ¿no? Es una variante pronominal. Se afeita por las tardes. ¿De acuerdo? Muy bien, felicitaciones. Lleva tilde T cuando es un sustantivo, cuando nos referimos a la infusión. Cuando nos referimos a la infusión, es decir, cuando decimos, te invito a una taza de té. El té, que es delicioso, que es la bebida nacional de los japoneses, ¿no? El té, como sustantivo, se tilda. Dame té. Un poco más de té, por favor. El té es delicioso. El té es la bebida nacional de Japón, etc. Esa té lleva tilde. ¿Por qué? Porque es un sustantivo. ¿Y cuándo no lleva tilde? Cuando es una variante pronominal, cuando es un pronombre personal. ¿Te llegó una carta? ¿Te llegó una carta? Acá ya no nos referimos pues a la infusión, ¿no? Sino al pronombre te llegó, o sea, a ti, segunda persona, te llegó una carta, ¿no? Muy bien. Siguiente ejemplo, de con tilde y de sin tilde. Cuando es un verbo, cuando tiene que ver con el verbo dar, lleva tilde, ¿ya? Por ejemplo, no te dé explicaciones. Que te dé tu cambio. En cambio, la de como preposición no lleva tilde. La casa es de Juan, por ejemplo. La casa es de Juan, ¿no? Esa de es una preposición. Así es una preposición. Luego tenemos la palabra más con tilde y sin tilde. La palabra más con tilde se trata de un adverbio de cantidad. Más. Compraron más tomates. 1 más 1 es 2. 1 más 1 es 2. Tiene que ver con la cantidad. Dame más. Dame más pan. Tengo hambre. Dame más pan. Esa más, esa palabra más, se tilda porque se trata de un adverbio de cantidad. Más. En cambio, cuando hablamos de la conjunción adversativa más, no lleva tilde. Se lo advertí, mas no me escuchó. Recalco. Se lo advertí, mas no me escuchó. Este más también se le conoce como pero, o sin embargo, o empero, o adempero, o no obstante, ¿verdad? Conjunción adversativa. Aunque muchos dicen, pero sin embargo. Sí, es correcto decir, pero sin embargo, en algunos casos. Cuando somos conscientes de que estamos utilizando dos palabras sinónimas.
Y también puedo decir sin embargo, pero. O puedo decir sin embargo, adempero. Sin embargo, más. ¿No? Puedo decir, si es que quiero dar énfasis a mi expresión, claro, estaré cometiendo un vicio de dicción denominado pleonasmo o redundancia. Claro que sí. Pero si quiero dar énfasis, en algunos casos, y si soy consciente de que estoy utilizando sinónimos, es decir, si estoy utilizando dos palabras sinónimas, redundantes, ¿no? Si soy consciente de eso, puedo utilizar estos términos. Claro, sin exagerar. Pero existen personas que todo el tiempo dicen, pero sin embargo, pero sin embargo, pero sin embargo. Y eso está mal, ¿no? Simplemente se dice pero, o bien se dice sin embargo. Para variar yo puedo decir sin embargo, pero, o puedo decir más sin embargo, ¿no? Estoy cometiendo redundancia, pero si es que quiero dar énfasis a una expresión lo puedo hacer. Pasemos al siguiente ejemplo. Aún, que equivale a todavía. Aún no llega el médico, lleva tilde. Cuando se refiere al adverbio, a un adverbio, pues no, todavía, claro que sí. Y aún, cuando es inclusivo, ¿no? O mejor dicho, cuando se refiere a inclusive, no lleva tilde. Aún si se hallaban lejos de lograrlo. Aún, inclusive, así se hallaban lejos de lograrlo, ¿no? Muy bien, listo, hemos terminado con esto, la tilde diacrítica. Profesor, falta, sí, me dirán algunos, falta solo, falta ese. ¿Saben qué? Según la Real Academia Española, de la lengua española, desde el año 2009, las palabras ese, la palabra solo, si deseas, puede tildarse diacríticamente, o si no, no lo puede hacer, ¿de acuerdo? Muy bien, señoritas y jóvenes. Bueno, no nos asustemos de estas reglas especiales. Recordemos que la tilde tópica abarca aproximadamente un 95%. Lo más relevante es la tilde tópica. Aprende primero la tilde tópica y luego pasaremos a la tilde diacrítica. ¿Ya? Tilde robúrica. ¿Qué es la tilde robúrica? Se usa cuando hay secuencias vocálicas como que forman hiato. Esto significa que se usa cuando existe cierta combinación de vocales, las cuales no se hallan juntas en una misma sílaba, es decir, cuando no forman diptongo, sino que ellas se separan en sílabas diferentes y contiguas, es decir, cuando una está al lado de la otra, ¿de acuerdo? Es la que determina el hiato, aseuxis o adiptongo. ¿De acuerdo? Muy bien. Profesor, ¿de qué nos está hablando? No entiendo. Muy bien. Señoritas y jóvenes, existen palabras con secuencias vocálicas. Cuando hay palabras con secuencias vocálicas denominadas diptongos y hiatos. Diptongos y hiatos. ¿Qué significa una secuencia vocálica? Que dos o más vocales están juntitas, son contiguas, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, en la palabra baúl, hay dos vocales que están juntas, la A y la U, baúl, ¿verdad que sí? Pero, ¿saben qué, señoritas y jóvenes? La palabra baúl, observamos que la mayor fuerza de voz está en la ul. La vocal más fuerte sería la U, más que la A. ¿Cómo, profesor? Si yo había aprendido que la vocal abierta tiene mayor fuerza que la vocal cerrada. Sí, pero hay casos en que la U se tilda, por lo tanto, la sílaba tónica estaría en esa parte. Y diríamos, baúl, dos sílabas, ¿no? Pero si se tildara en la A, digamos, ya no habría necesidad de separar estas palabras y estaríamos frente a una sola sílaba. Baúl, baúl, pero no decimos baúl, sino decimos baúl,
acuerdo? Por lo tanto, separamos la ba de la ul y estamos frente a dos sílabas. A este fenómeno se le denomina hiato. Cuando separamos una palabra con vocales contiguas, estamos frente a un hiato. Y si no lo separásemos, estaríamos frente a un diptongo. Por ejemplo, en el caso de peine. Peine, la e y la i no se separa. Decimos peine. Hay dos sílabas, ¿no? Peine. Y si decimos rey, claro, esa termina en y, pero se asume que es una i. Rey, tampoco se separa, ¿no? Peine, tampoco. Pei, es una sola sílaba. No decimos peine, porque la i no se tilda, pues, ¿no? La mayor fuerza de voz está en la e, ¿de acuerdo? Lo propio sucede en baúl. Baúl se separa porque la mayor fuerza de voz está en ul. Estamos frente a un hiato, a un tipo de hiato denominado aseuxis o adiptongo. Estamos frente a un adiptongo, ¿ya? Cuando existe un adiptongo, aseuxis o hiato, en este caso un adiptongo existe cuando la vocal cerrada tiene mayor fuerza que la vocal abierta. En ese caso estamos frente a un adiptongo, ¿de acuerdo? Porque existen hiatos con dos vocales abiertas. Por ejemplo, a, e, re, o. Se separa. A, e, re, o. Tiene 4 sílabas y todas son vocales abiertas. Cuando hay vocales abiertas contiguas se separan, ¿de acuerdo? Muy bien, pero cuando hay una vocal abierta y una cerrada, y la vocal cerrada tiene la mayor fuerza de voz, también hay un hiato conocido como adiptongo. ¿De acuerdo? Baúl, dice, baúl. Las vocales A, I, U no se encuentran juntas en una misma sílaba, es decir, no forman diptongo. ¿Por qué no forman diptongo? Porque la sílaba ul suena más fuerte, pues tiene la mayor fuerza de voz, ¿no? Entonces, se encuentran juntas en una misma sílaba, no forman diptongo, ¿no? No se encuentran juntas en una misma sílaba, mejor dicho, es decir, no forman diptongo. Por el contrario, se hallan separadas en sílabas distintas, forman hiato, un tipo de hiato denominado adiptongo. Por lo tanto, la palabra baúl lleva tilde robúrica. En este caso, lleva tilde robúrica. Ejemplos de tildes robúricas: raíz, raíces, dúo, maíz, maíces. ¿De acuerdo? Cuando una vocal cerrada lleva la mayor fuerza de voz, estamos frente a un evento, frente a una situación, una palabra que debe llevar tilde robúrica. ¿De acuerdo? En conclusión, la tilde robúrica se coloca sobre la vocal débil y que tiene al lado una vocal fuerte. No nos olvidemos. La tilde robúrica se coloca sobre la vocal débil y que tiene al lado una vocal fuerte. Claro que sí. Y cuando se coloca sobre la vocal débil, esta tilde, naturalmente que esta vocal deja de ser débil, ¿no? Deja de ser débil y llega a tener un valor incluso más alto que la vocal fuerte. Listo, muy bien. Muy bien, jóvenes y señoritas. Pasemos a la tilde enfática. Es la que se escribe sobre qué, cuál, cuáles, quién, cuánto, cuánta, cuántos, cuántas, dónde y cómo. ¿De acuerdo? ¿Cuándo se coloca la tilde enfática? Cuando tiene un sentido interrogativo o exclamativo. Por eso cuando preguntamos ¿qué te pasa?, a esa qué le colocamos una tilde. ¿Cuál te gusta más? ¿Quién hizo esta comida? ¿Cuánto cuesta este libro? ¿Dónde queda la casa? ¿Cómo te llamas? ¿No? Entonces, aunque lo propio es decir cuál es tu nombre, ¿no? Entonces estamos frente a una tilde enfática. Y cuando no se tilda, cuando no estamos frente a una exclamación o interrogación. Por ejemplo, la camisa que compraste estaba barata. Esa que no lleva tilde. La tilde enfática, como el mismo término lo dice, tiene como
función dar énfasis a esa expresión. Listo. Estas palabras no se tildan si no tienen ese sentido, es decir, el sentido interrogativo o exclamativo. ¿De acuerdo? Muy bien. La tilde enfática sirve para dar énfasis a una pregunta o exclamación. ¿De acuerdo? Correcto. Ahora vamos a desarrollar el diftongo y el hiato para que salgamos de todo tipo de dudas, porque no ha quedado claro esto de la tilde robúrica, tal vez o quizá, o seguramente. Vamos a ver. ¿Te acuerdas de los diferentes tipos de vocales? Sí, ¿no? En nuestra lengua española tenemos 5 tipos de cinco vocales, A, E, I, O, U, ¿verdad que sí? Como en el jardín inicial, en el nido, nos enseñaba nuestra profesora. Existen 5 vocales, A, E, I, O, U. Muy bien, pero lo que no nos ha enseñado nuestra Miss es cuáles son abiertas y cuáles cerradas. Pero nosotros a lo largo en el proceso hemos ido aprendiendo y hemos llegado a conocer que las vocales abiertas son la A, la E y la O, vocales abiertas. Y las cerradas son la I y la U, ¿no? Las vocales abiertas son A, E, O y las cerradas son I, U. Listo. Muy bien. ¿Qué son los diptongos? Luego de haber conocido cuáles son las abiertas y cuáles las cerradas. Los diptongos. ¿Qué son los diptongos? Diptongo es la unión de 2 vocales que se pronuncian en la misma sílaba. Recalco, diptongo es la unión de 2 vocales que se pronuncian en la misma sílaba, en una misma sílaba, ¿ya? En una misma sílaba, 2 vocales juntitas que no se separan, 2 vocales juntas, unidas. Ejemplo, cuando tenemos un diptongo, cuando se unen vocal abierta más vocal cerrada, o vocal cerrada más vocal abierta. ¿De acuerdo? Ejemplo, causa, ¿no? Ahí observamos causa, au. Tenemos una vocal abierta junto a una vocal cerrada, en una misma sílaba, causa. También tenemos cielo, vocal cerrada más vocal abierta, cielo, ¿verdad que sí? Muy bien, pero cuando también tenemos un diptongo, cuando se unen 2 vocales cerradas, Ejemplo, ciudad, cuidado, ¿no? Ahí en la palabra ciudad están juntitas la I con la U, y en cuidado también la U con la I, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces en este caso estamos frente a un diptongo. Un diptongo contiene 2 vocales juntitas en una misma sílaba, no se separan estas vocales, ¿de acuerdo? Cuando no se separan estamos frente a un fenómeno que se denomina diptongo, ¿ya? Listo. ¿Y qué es el hiato? Es todo lo contrario, cuando 2 vocales aparecen juntas en la misma palabra, pero que no forman un diptongo, sino que pertenecen a 2 sílabas distintas, ¿ya? En este caso forman un hiato. Ejemplo, poeta, la O con la E, claro, están contiguos, pero no están en la misma sílaba. Poeta, no se acentúa porque es llana y termina en vocal, claro, no se acentúa. Héroe, se acentúa porque es esdrújula, claro que sí, pero a lo que nos íbamos es poeta, es un hiato, ¿por qué? Porque tanto la O como la E no van juntas y son vocales abiertas. Cuando se separan, cuando son abiertas. Héroe, roe, también se separan porque son vocales abiertas, cosa que no sucedía en el diptongo. No hay 2 vocales abiertas juntas, no hay. Causa, au, cielo, ¿no? Ciudad, cuidado, claro, ¿no? En cambio, si hay 2 vocales abiertas, estamos frente a un hiato.